vespertino que se transmite de 4 a 5 de la tarde todos los días por esta Teleradio América, y donde comentamos con ustedes los temas más importantes, los temas noticiosos que se han producido en el país y el mundo en la mañana de hoy y en la prima tarde. En el plano internacional no hay dudas de que lo más importante está concentrado en Barack Obama y el Papa Francisco. El presidente Barack Obama acaba de anunciar hace unas horas de que el 21 y el 22 del próximo mes de marzo visitará la isla de Cuba. Es la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a Cuba desde el año 1928. Casi un siglo que no visita un presidente norteamericano la isla de Cuba. Recuérdese que Cuba fue una de las joyas de la corona española perdida en la guerra hispanoamericana en el año 1898-99. Y ningún presidente norteamericano había visitado la isla hasta el año 1928, cuando Calvin Coolidge, un presidente republicano que fue y ha sido acusado en múltiples ocasiones por la historia económica, sobre todo, de ser el causante por sus medidas económicas de la Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos, que provocó entonces que un presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, ganara 4 elecciones en forma consecutiva. Pues este fue el último presidente que en 1928 visitó La Habana, y en ese mismo año y a partir de esa visita comenzaron los preparativos para constituir lo que posteriormente y todavía se llama la Organización de Estados Americanos. La OEA tuvo su origen en este viaje de Coolidge a Cuba. Pues el presidente Barack Obama va a visitar Cuba el próximo 21 del mes de marzo, 21 y 22, en una visita oficial. El presidente Obama aclara que no solamente visitará Cuba para tener contacto con el gobierno cubano, porque uno de los grandes cuestionamientos que tiene el acercamiento a Cuba en los Estados Unidos, sobre todo en la parte más conservadora de esta sociedad y en la colonia de cubanoamericanos, que tiene un lobby muy fuerte en Washington, con una cantidad de legisladores y una fuerza económica muy importante en los Estados Unidos, es que hay que poner condiciones para que Estados Unidos pueda levantar el embargo, que es el principal pedido del gobierno de Raúl Castro, para que haya una normalización total de las relaciones comerciales y diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos. Pues el presidente Barack Obama aclara, para evitar una situación de crítica previa, de que él irá a Cuba, pero no solamente hablará con Raúl Castro, sino también que va a conversar con todos los sectores que piden una participación y apertura política en la isla. Estos sectores, que la mayor parte de ellos han estado callados o son sectores clandestinos porque han sufrido persecución y apresamiento en la isla de Cuba, pues tendrán la oportunidad de expresar lo que es su situación frente al presidente de los Estados Unidos, y más ahora que Cuba se plantea una apertura tipo China, aparentemente, tratando de mantener un régimen político cerrado, unipartidario, con una economía aperturista, una economía de mercado. Ya para el próximo otoño, las líneas aéreas de los Estados Unidos, las principales líneas aéreas norteamericanas, a pesar de que todavía existe una prohibición para que los norteamericanos hagan turismo en Cuba, están sacando los permisos para comenzar a realizar vuelos directos hacia la isla. Y también las compañías de cruceros comienzan a prepararse
para atracar en los puertos cubanos y por lo tanto a partir de lo que es el turismo, Cuba plantea, igual que muchos países del área del Caribe, lo que es su desarrollo por la cercanía que tiene con los Estados Unidos. Frente al tema de turismo, Cuba, la apertura con Estados Unidos, a nuestro juicio, la República Dominicana debe poner atención al tema, ya que entramos en una competencia fuerte en este país frente al tema del turismo cubano, que tardará unos años todavía en desarrollarse, porque la República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe. En el día de hoy, por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo en Miches. Miches, que es una de las áreas del país, que es parte de una de las provincias más pobres del país. Miches es un municipio de la provincia del Ceibo, y el Ceibo en el este del país, de sus 5 provincias, es la más pobre de todas. Pues en Miches, el presidente Medina estuvo junto con la Fundación Cisneros y los inversionistas de la familia Cisneros plantando un árbol que es el símbolo para el inicio de una inversión de más de 300 millones de dólares, construcción de un hotel ecoturístico, según se plantea, diseñado por un afamado arquitecto brasileño, que se inicia en el día de hoy la construcción de este hotel, un hotel Four Seasons, que es una de las cadenas más lujosas de los Estados Unidos. Es decir, que a pesar de que hay una apertura en Cuba, nosotros debemos seguir desarrollando la industria turística, porque la industria turística es la industria principal que en este momento tiene la República Dominicana. Aparte de su viaje a Cuba, el presidente Barack Obama irá a otro país totalmente distinto a la situación que existe en Cuba, pero cuyo gobierno hasta hace muy poco tiempo estuvo enfrentado permanentemente a los Estados Unidos en los foros internacionales. El 23 y el 24, el presidente Barack Obama viajará a Buenos Aires, a la República Argentina, allá en el Cono Sur. La Argentina tiene un nuevo presidente, Mauricio Macri. La Argentina es un país muy especial, a pesar de estar tan alejado del resto de América Latina. La Argentina es un país con una potencialidad de crecimiento enorme, con un sistema corporativo en la política que ha impedido que ese crecimiento se manifieste en la inversión social para la mejoría de su población y la creación de una fuerte clase media, la cual ha sido golpeada durante las sucesivas crisis económicas y gobiernos militares que se han presentado en ese país. Para darles una idea de lo que es la Argentina, estamos hablando de un país de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Compárenlo con la República Dominicana, que tiene 70.000 kilómetros cuadrados, y ustedes verán, 48.000 kilómetros cuadrados, 70.000 tiene la isla completa, 48.000 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, y ustedes verán que nosotros agarramos nuestras 2/3 partes de isla, la ponemos en un pedacito y cabe en cualquier lado de Argentina. Estamos hablando de 2.5 millones de kilómetros cuadrados y una población de solamente 44 millones de personas. Es más, algunas provincias del sur argentino tienen medio habitante por kilómetro cuadrado y son consideradas despobladas de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas. Pues el presidente Obama va a darle un espaldarazo al nuevo régimen de la Argentina, que está presidido por Mauricio Macri. Y claro que lo necesita, sobre todo porque Argentina es un país que está endeudado, es un país con un enorme déficit en su balanza de pagos y un enorme déficit fiscal a partir de políticas sociales que fueron las que sirvieron para mantener estos gobiernos de tipo y corte populista e izquierdista en América Latina en la década pasada, cuando hubo un gran aumento en el precio de los commodities, y en este momento, por la caída de la demanda sobre todo de China y del resto del mundo
de la soja argentina, de la carne argentina, Argentina está inmersa en una crisis económica. Ningún gobierno no peronista ha terminado su mandato en la Argentina en los últimos 50, 60 años. Desde Torcuato de Alvear, ningún gobierno no peronista, y este era antes de Perón, ha terminado su mandato. Quiere decir que el peronismo, que ya en el día de hoy comenzó a tomar las calles y a hacer cortes en las carreteras, pidiendo la excarcelación de una dirigente comunitaria que está presa en una de las provincias del norte argentino, bueno, ya ahí hay temas. Y ahí va Barack Obama a tratar de apuntalar a un régimen que es diferente al de sus vecinos, porque toda América del Sur, o casi toda América del Sur, excepto Colombia y ahora Argentina, está gobernada por los llamados presidentes progresistas, que en base a políticas populistas se ha mantenido en el poder. Y la otra noticia internacional que vale la pena señalar es el enfrentamiento que hay entre Donald Trump y el Papa. Así como ustedes lo escuchan. Donald Trump y el Papa. Claro, esto sirve para la promoción gratis que tiene Donald Trump en los medios de comunicación, porque entra ahora en una polémica con el Papa. El Papa, en su viaje hacia Roma, en su regreso a Roma, de la visita que hizo a México, y en el día de ayer estuvo en Ciudad Juárez, realizó una misa binacional, porque Ciudad Juárez y El Paso, Texas, están divididas solamente por una pequeña verja. Realizó una misa binacional el Papa Francisco, donde de un lado estaban los católicos norteamericanos, que lo pudieron ver en pantalla gigante, en un estadio de fútbol, colmado, completo, y del otro lado, en una cancha de fútbol, al aire libre, en vivo, lo vieron, alrededor de 200,000 personas estuvieron en la misa del Papa, la última misa antes de dirigirse a Roma. Pues es la frontera, tema migración. Donald Trump ha planteado que se construya un muro entre México y los Estados Unidos. Son 3.300 kilómetros de frontera. Hasta en este momento hay alrededor de 700 kilómetros de muro construido. Es decir, hay un muro, pero no es completo. Y Donald Trump, su primera promesa de campaña hace varios meses, era que iba a obligar a México a que pagara el muro. Y Donald Trump dice que México está saqueando a los Estados Unidos y que está mandando a sus peores habitantes a las calles de los Estados Unidos. Pues el Papa, su papel de cabeza de la Iglesia Católica, es su papel religioso, no es un papel político. En el avión dice el Papa que Donald Trump no es cristiano porque habla de crear muros y no puentes, algo que es totalmente simbólico. Pues Donald Trump inmediatamente reaccionó. El Papa no llegó a Roma cuando ya Donald Trump estaba reaccionando y dijo, descalificó al Papa, dijo que el Papa, que es cabeza de una iglesia, no debería descalificar a nadie y que el Papa rezaría por él, por Trump, si el ISIS, el Estado Islámico, ataca el Vaticano. Ahí está la polémica servida. Nos imaginamos que el Papa ya no hablará más del tema, pero Donald Trump siempre en el centro de lo que son las discusiones y los temas públicos, y sobre todo ahora que comienza la campaña en el área del Sun Belt, que es el área más conservadora de los Estados Unidos. Y Donald Trump anda con una Biblia en la mano demostrando su cristianismo. Así que esa es la situación que existe en este momento. Vamos a una pausa y volvemos después de los anuncios comerciales.
Bueno, tenemos con nosotros al doctor Jesús Férez Iglesias, quien es jefe de infectología del Hospital Robert Rick Cabral, uno de los médicos más prestigiosos del país y uno de los conocedores y científicos más importantes en la investigación de infectología infantil. Es decir, que es una persona versada, con mucho conocimiento, un profundo conocimiento de los temas de infectología, y vamos a tratar, por supuesto, el tema que está en boga, que está en la prensa internacional, cubriendo gran parte de los titulares en la tarde de hoy, que es el tema del Zika. Buenas tardes, doctor Férez Iglesias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, porque me da la oportunidad de poder orientar un poco más a la población sobre este y cualquier otro tema. ¿Cuál es la situación que existe hoy día a nivel general, no necesariamente a nivel particular en el país? Vamos después a lo particular. Sí, la situación es que nosotros estamos en el centro, en el corazón del Caribe, donde tenemos calor y humedad durante todo el año, y por lo tanto los mosquitos, sobre todo el Aedes aegypti, que es el transmisor no solamente del Zika, que está de moda ahora, sino también de la chikungunya y del dengue. No hablamos de la fiebre amarilla porque no tenemos fiebre amarilla. Los países que tienen todavía fiebre amarilla son los países que tienen selva y que en la selva viven los monos, y parece que en la transmisión de este virus el mono forma parte de esa situación. Pero nosotros sí tenemos dengue, tenemos chikungunya y tenemos ahora el Zika. Y es el mismo mosquito que transmite estas tres enfermedades. Se llaman arbovirosis porque necesita un artrópodo para que una persona enferme. En este caso, el artrópodo es el mosquito, que es una enfermedad que no se pega de persona a persona como la gripe, por ejemplo, sino que necesita que un mosquito pique a una persona que tenga el virus, le chupe la sangre y 5 a 7 días después pique a otra persona y le inyecte el virus con que picó a la persona que tenía ese virus anteriormente. Este mosquito, doctor, ¿es diferente a los mosquitos normales que vemos? O sea, las variedades de mosquitos que pueden existir en el país. ¿Lo podemos identificar? Sí, se identifica porque es un mosquito negro con las patas punteadas de blanco. Pero es el mosquito que tenemos en nuestros hogares o alrededor de los hogares, en los patios y en los jardines. Y entonces, lo más importante en el Zika, en el dengue y la chikungunya es la eliminación de los criaderos. Nosotros tenemos criaderos de mosquitos en nuestras casas porque desgraciadamente no todas las casas tienen agua por tubería y no en todas las casas la energía eléctrica llega permanentemente. Por lo tanto, se almacena agua en tanques, en cisternas, en tinacos arriba de los techos. Y muchas casas tienen jardines con bromelia que son muy lindas, pero el que tenga bromelia tiene que comprar unas larvicidas, unos polvos para colocársela a cada bromelia, porque en cada pétalo, en cada hoja de cada bromelia es un acúmulo de agua. Es más fácil decir todas estas cosas que hacerlo, pero tenemos que hacerle una batida a los criaderos de mosquitos para evitar la población de mosquitos y evitar entonces la propagación de estas tres enfermedades. El tema de la chikungunya, el dengue, por ejemplo, la chikungunya tuvo un impacto importante en el país hace 2 años, año y medio aproximadamente, donde probablemente se infectaría a más de 1 millón de dominicanos, porque muy raro uno no conociera a alguien que se infectó. ¿Y qué podemos esperar del tema del Zika? Donde, según las estadísticas que son dadas a conocer por la Organización Mundial de la Salud, de cada 5 personas infectadas, solamente 4 pueden tener síntomas. Sin embargo, hay consecuencias que todavía están en estudio desde el punto de vista neurológico que son muy importantes. Sí, bueno, poder por estadística determinar el número de personas que va a ser afectada va a ser muy difícil, pero sí sabemos que como es una población virgen que nunca ha estado en contacto con este virus,
muy posiblemente más del 40% de la población va a tener anticuerpos contra el Zika. Y esto se vio en Nigeria, por ejemplo, cuando ya se había conocido el virus, porque este virus se comenzó a conocer en el año 49, cuando los monos rhesus que estaban siendo estudiados en los bosques de Zika en Uganda, uno de ellos presentó fiebre y pensaron que era por fiebre amarilla. Y entonces le tomaron sangre a este mono para determinar la evolución de lo que estaba pasando y determinaron que había un virus nuevo. Y no fue hasta el 52, varios años después, que le pusieron nombre a este nuevo virus, y como había sido aislado en los bosques de Zika en un mono rhesus, entonces le pusieron Zika a este nuevo virus. Entonces, ya como se sabía que era un nuevo virus, en Nigeria se le hizo un estudio de anticuerpos neutralizantes a un grupo de personas y se demostró que el 40% de los nigerianos tenían anticuerpos. ¿Cómo se hace el diagnóstico específico de Zika? El Zika se hace con el diagnóstico de PCR, que son pruebas genómicas muy específicas que se deben hacer en los primeros 3 o 4 días de la enfermedad. Posteriormente a eso, entonces, hay que hacerlo a través de inmunoglobulina M, pero tiene el inconveniente, la inmunoglobulina M, que hay reacción cruzada con los virus del dengue. ¿Se hace en el país esa prueba? No se está haciendo en el país, pero la Dirección Nacional de Epidemiología está tomando muestras en todo el territorio nacional y la está mandando al Centro de Control de Enfermedades que queda en San Juan, Puerto Rico. Hay una declaración que me llama mucho la atención en la tarde de hoy, que es del Papa Francisco. El Papa Francisco, en su regreso a Roma, da una rueda de prensa en el aire, en el avión, visita a los periodistas que van en el avión con él, y habla de que la iglesia, por el tema de la expansión de la infección del Zika, puede dar una dispensa, se está planteando dar una dispensa con el tema del uso de los preservativos. Eso es la ruptura prácticamente de uno de los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué hace el Papa esto? Yo entiendo que el Papa, que ha sido un visionario y realmente un revolucionario dentro de la Iglesia, aprovecha estas condiciones para dar un paso hacia adelante. Porque lo cierto es, y esta mañana estábamos con un grupo de médicos discutiendo la problemática de los embarazos en adolescentes, que en nuestro país un 30% de los embarazos son en adolescentes. Y el embarazo en adolescentes es un grave problema, porque es una persona inmadura que está procreando a otra persona inmadura, posiblemente en un embarazo no deseado, una niña que necesita todavía ser orientada y que entonces va a ser una carga para la abuela, que tiene que todavía criar a su hija y criar a una nieta, porque la hija no lo puede criar. Y además perpetúa la pobreza, porque es una niña que al tener un embarazo posiblemente deja la escuela, tiene que buscar un empleo, no sabe, todavía no está lo suficientemente educada, y lo más que puede conseguir es un empleo del salario mínimo, y lo que va a hacer es perpetuar más la pobreza. Entonces, todo eso lo sabe la Iglesia, pero como son dogmas, y ahora que viene un problema más grave, a lo mejor puede ser que al dar esta dispensa se hacen de la vista gorda para utilizar el condón como una forma también de no solamente controlar el Zika, sino otros problemas sociales que hay en el mundo. ¿Hay pruebas concluyentes de vinculación de infección de Zika con tema de malformaciones congénitas, como se ha planteado en Brasil? Sí, lo que sucede es que los virus en sentido general afectan el sistema nervioso central. Ahora bien, hay familias de virus o virus específicos que afectan el sistema nervioso central más predominante que otros virus. Y al parecer, el Zika, el virus del Zika, tiene una predilección especial por el sistema nervioso central, que fue visto por primera vez en la Polinesia francesa,
que es un conjunto de islas, creo que están agrupadas en 4 o 5 conjuntos de islas, que hubo una gran epidemia de Zika hace unos años y ellos detectaron malformaciones en los productos que nacieron y también meningitis, meningoencefalitis, mielitis transversa, parálisis del nervio de la lengua y parálisis del nervio óptico. Además del síndrome de Landry-Guillain-Barré, que es un síndrome que paraliza los músculos, son simétricos porque paraliza los músculos de los pies, de la pierna, de los muslos, y es ascendente. Si toma los músculos respiratorios, la persona puede morir por falta de poder respirar. De ahí que el tratamiento es sumamente costoso, porque además de utilizar respiradores, se utiliza inmunoglobulina, que el costo del tratamiento de inmunoglobulina está alrededor de $1 millón, sin contar los otros medicamentos y la atención de internamiento y de médicos, enfermeras y todo lo que conlleva una enfermedad complicada como esta. Expliquemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré en términos entendibles. Bueno, porque no es tan es la complicado. afectación de los nervios que tienen que ver con los músculos, y hay una parálisis de los músculos que es ascendente, comienza en los pies y tiene una característica que es simétrica. Si afecta al pie izquierdo, afecta al pie derecho. Si afecta a la pierna izquierda, afecta a la pierna derecha. Si afecta al muslo derecho, afecta el muslo izquierdo. Entonces, es simétrica, ascendente, que puede tomar los músculos. Bueno, así se llamaba antes de ponerle nombre. Así parálisis muscular ascendente en el siglo XIX, que fue la primera vez Exacto. que se describió esta enfermedad. Solo que estos 3 médicos franceses le pusieron el nombre. Le pusieron su nombre, entonces por eso se queda con un nombre medio complicado. Pero es una enfermedad muy cara de tratar. Exacto. Es recuperable el paciente, o sea, el paciente puede recuperarse, pero ya necesita también otro periodo de rehabilitación, claro, lo cual encarece también. Que es largo. Encarece y además imposibilita el trabajo de esa persona, que generalmente esta parálisis se ve con más frecuencia en las personas mayores de 30 años. Entonces, si se vincula definitivamente el síndrome de Guillain-Barré, que es potencialmente mortal, con la infección con el virus del Zika, entonces el Zika no es letal en algunas ocasiones. Podría ser letal. Lo que sucede es que, como bien dijiste hace un rato, de cada 5 personas que adquieren el virus, solamente una manifiesta enfermedad. Las otras 5 las otras 4 personas son asintomáticos. Es decir, van a tener el virus y no se van a dar cuenta que lo tuvieron y que el organismo reaccionó favorablemente como si fuera una vacuna. Se protegen ya de este virus. Pero esa persona que se enferma, generalmente la enfermedad es leve. No es como el dengue, que un 10% de las personas con dengue pueden pasar a una fase crítica y, si no se atiende correctamente, a un estado de choque, o no es tan grave como la chikungunya, porque la chikungunya producía unos dolores articulares tan invalidantes que necesitaban de tratamiento con analgésico potente por varios meses e inclusive años. ¿Ya comenzaron a aparecer los casos de dengue de este año en el hospital pediátrico? Comenzaron a aparecer, pero ahora, si la población toma conciencia y elimina los criaderos de mosquitos, es como el aceite. Vamos a eliminar 3 enfermedades en lugar de una. Eliminemos los criaderos y vamos a eliminar el Zika, la chikungunya y el dengue. No lo puedo dejar ir sin hablar del paro de los médicos. Porque los médicos tienen 2 días, con el día de hoy, miércoles y jueves, en paro en los hospitales públicos del viejo modelo, así como le digo yo, porque los del nuevo modelo, que son los hospitales autogestionados, han seguido trabajando. ¿Cómo usted ve todo este tema del enfrentamiento? Las huelgas en sentido general son impopulares, pero la huelga médica es la más impopular de todas. Y no es porque haya
epidemia o no haya epidemia, porque los enfermos siempre están presentes. O sea, en cualquier momento una huelga médica es impopular. Ahora, desgraciadamente en nuestro país, en todos los gobiernos, de todos los colores, rojo, blanco, morado, que son los que han gobernado después de la dictadura de Trujillo, en todos las mejorías salariales y de otras índoles del sector salud, desgraciadamente ha sido a través de paros médicos. No hemos tenido todavía la capacidad de demandar algo y que el gobierno central tenga la capacidad de sentarse en una mesa como esta a discutir los problemas de salud y buscarle una solución. Yo creo que al presidente Medina lo han aconsejado mal, no sé quién, pero estamos en una campaña electoral. En las campañas electorales, los candidatos a la presidencia, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen promesas. Que la cumplan es otra cosa, pero ofrecen promesas. Llegan a un grado de compromiso. Con una Entonces, cantidad de sectores. Hay que sentarse en una mesa, plantear la realidad económica del país, la realidad de los médicos, la realidad del Sistema Nacional de Salud, conversar, que conversando se llega a un entendimiento y hacer, como hizo la universidad, una promesa para el futuro cercano y buscar una solución, porque la verdad es la siguiente, que la sociedad dominicana hace 4 años se movilizó en torno a la mejoría de la educación, pero educación son 10 años de la vida, es desde el primer año de la primaria que se entra a los 5 años de edad y se termina con el bachillerato a los 15 o 16 años, sí. Son 10 años, y si para 10 años de la vida es un 4%, la salud que es antes de la concepción hasta después de la muerte, no puede caminar por 1.5%. Toda la vida. No puede caminar por el 1.5%. Sea tú, sea yo, sea Tati, la ministra de Salud no le puede dar respuesta con un 1.5% de presupuesto a ninguna demanda de ningún sector de salud. Entonces, el presidente, que este es un país presidencialista y es el que envía o rechaza el presupuesto que le envía al Congreso, que puede buscarle una solución al problema, y sobre todo los jubilados que están atestados en los hospitales, ya de médicos que han cumplido con su deber, pero no se jubilan porque todas las huelgas pasadas se ha afirmado que el compromiso es jubilarlo con el 100% del sueldo y no lo jubilan. ¿Y con cuánto? ¿Con 60%? Creo que con un 50%. Usted todavía no ha planteado jubilarse en el Robert Reed. No, porque yo estoy en investigación, pero exacto, si me jubilan no hay ningún problema. No hay problema. En ese sentido, porque aparte la investigación va a seguir, es una gran tradición que hay ese hospital de investigación, el área de investigación, no hay dudas. El hospital Robert Reed es la cabeza. Yo desde ese punto de vista ya le cedí a las nuevas generaciones el comando del departamento y estoy en investigación porque estoy reconocido internacionalmente, y siempre hay investigaciones que hacer. De lo que se queja el presidente Medina es lo atropellante que ha sido el actual presidente del Colegio Médico, que asumió e inmediatamente abrió un espacio para la huelga y la confrontación. Pero ese fue su discurso de campaña y ganó con un 70%. Lo que quiere decir que los médicos lo están apoyando porque hay que buscar una solución. Yo creo que debe conversar. Se abre un espacio, pienso yo, a partir de la declaración pública de ayer del presidente Medina, que no es muy dado a hablar de los temas, sino es muy puntual cuando habla, cuando dice que comenzaron mal porque debieron haberse sentado en una mesa de diálogo. En el día de hoy, la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán, habla de que le llevaron 8 puntos y de los 8 puntos ella ha ido trabajando en 4 de los 8 puntos. Entonces quizás el llamado sería ya al Colegio Médico a que abriera ese espacio de diálogo la próxima semana y no tuviera los paros. Eso fue lo que pidió el presidente. Yo creo que una solución debe de haber. Sobre todo porque el cuerpo médico es
importantísimo no solamente para el tema de asistencia a los enfermos, sino de prevención. Sí, en este caso estamos además los que más en una sufren son los que complicada. menos poder adquisitivo tienen, que tienen entonces que ir al sector privado. Definitivamente. Entonces, la situación en términos generales del sector salud, doctor, ¿cómo usted la ve? Mira, el sistema de salud nuestro debe de reordenarse. Nosotros no podemos seguir haciendo mega hospitales con un presupuesto muy escaso que no da para el mantenimiento, porque se daña un aire acondicionado y no hay dinero para repararlo. Solo el que no ha visitado un hospital complicado y complejo no entiende eso. Exacto. Entonces, si hacemos unidades sencillas, pero 8 o 10 unidades por cada sector, o sea, tú vas a resolver el 70-80%. Unidades de atención primaria. El 70-80% de los problemas de salud se resuelven en los propios barrios y no tienen que utilizar la consulta externa de esos hospitales que son del tercer nivel, la mayoría de ellos, que son para otra cosa. En la emergencia del Robert Rick Cabral, que yo asistí a la reinauguración de la emergencia con la doctora Cedeño, ¿qué cantidad de de problemas complejos trata y qué cantidad de soluciones que podrían resolverse en los barrios o en los hospitales pequeños? Estamos haciendo un estudio ahora mismo, sí, para esa situación. Eso. Pero lo cierto es que a ti te llega una ñañarita de la piel, para que lo entienda la gente, y vienen de Barahona. Y de Elías Piña. Sí, no puede ser. Y de Elías Piña. No puede ser, hay que sectorizar la salud. Bueno, una conversación interesante con el doctor Jesús Férez Iglesias. Políticamente siempre estamos enfrentados, pero somos colegas. Y por lo tanto los intereses son exactamente los mismos y las ideas muy, muy parecidas, porque es la realidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes y nosotros estaremos juntos mañana a las 4 de la tarde aquí en 360 grados.